Buenos días amigos, bienvenidos a Iglesia Navarra, el programa que domingo a domingo nos acerca a la realidad de nuestra Iglesia diocesana. En este primer domingo de Adviento, 3 de diciembre, San Francisco Javier, aunque la fiesta litúrgica la celebramos mañana, pero hoy no podemos evitar hacer memoria de nuestro santo patrón, San Francisco Javier, que nos va a ayudar a vivir este Adviento. Recuerdo cuando en las Javieradas el obispo de Jaca, José María Conjet, decía que San Francisco Javier, celebrando la Eucaristía, se quedaba extasiado y los monaguillos tenían que tirarle de la casulla. Bueno, pues su celebración de la Eucaristía nos puede ayudar a vivir el Adviento, que es una permanente Navidad. Abrimos el tiempo de Adviento, un tiempo de esperanza, a la que la Iglesia nos llama a gritar desde el fondo de nuestro corazón: ven Señor Jesús, con unas palabras desgarradoras en la primera lectura de este domingo del profeta Isaías. Ojalá se abriese, desgarrases el cielo y bajases. Con ese grito, con esa profundidad, abrimos el Adviento. El Señor nos va a invitar a vigilar. Le decimos que venga, pero el Señor nos pide también que tengamos una actitud vigilante. Vigilante, que es mantener atenta nuestra relación con el Señor, no dormirnos. Toda la espiritualidad del dormirse, del sueño, tiene mucho que ver con el pecado, con olvidarnos del Señor. Estar despiertos es estar vivos en la relación con Jesús, en nuestra oración, en los sacramentos, la Eucaristía, la confesión y el ejercicio de la caridad en su nombre. La vida cristiana, mantenerla viva y despierta, porque en cualquier momento viene el Señor. Estamos abriendo, como siempre en estas fechas, un puente largo para todos, que va a tener como su momento uno, San Francisco Javier hoy, y otro momento fuerte, la solemnidad de la Inmaculada Concepción, el próximo viernes. Desde hace años tienen lugar las famosas vigilias de la Inmaculada, que ya se están extendiendo por muchos lugares. Aquí en Pamplona tenemos en la parroquia de San Miguel, y vamos a hablar de la vigilia de la Inmaculada y del movimiento que año a año nos invita a celebrar la vigilia de la Inmaculada, los Cruzados de Santa María. Y para ello tenemos a nuestro invitado en esta mañana, José Javier Asunción. Buenos días, José Javier. Muy buenos días, Alfredo. Bueno, vamos a hablar de los Cruzados de Santa María, de su fundador, el Padre Morales, pero por concretar empezamos un poco de menos a más con la vigilia de la Inmaculada el próximo viernes en la iglesia de San Miguel. ¿De dónde, bueno, hablamos claro del Padre Morales, pero de dónde nace y cómo nace las vigilias de la Inmaculada? Muy bien, en Madrid, en el año 1947, haría ahora 70 años, inició el Padre Morales con un grupo de empleados de banca básicamente, con los que estaba iniciando una obra muy importante en aquel tiempo, una obra de espiritualidad y que combinaba también la acción social, el hogar del empleado. Pues pensaron en invitar a sus amigos, compañeros de trabajo, a un acto que no fuera simplemente, aunque también un homenaje a la Virgen, una preparación al Día de la Inmaculada, sino una especie de paso adelante de los empleados, de los laicos, de los cristianos normales, en su compromiso con la Iglesia. Ese es el sentido que le dio el Padre Morales al inicio de las vigilias de la Inmaculada, como digo, en Madrid hace 70 años. En Pamplona empezamos con las vigilias en esta andadura en el año 1974. Desde entonces se han hecho en la parroquia de San Miguel y por tanto ya son 43 años también en Pamplona. Es a las 10 de la noche. Presidida... ¿Y qué estructura? Sí, la estructura es básicamente sencilla. Primero nos ponemos en oración ante la Virgen, rezamos pausadamente con unos testimonios locales de gente laica, jóvenes, familias, un poquito más adultos, gente que nos testimonia su vida de fe brevemente comentando un misterio del Rosario, o sea, primero el rezo del Rosario y luego básicamente la celebración de la Eucaristía presidida por el señor arzobispo don Francisco. Sí. Bueno, entonces hemos hablado del Padre Morales como bueno, originante de las vigilias de la Inmaculada y fundador de los Cruzados de Santa María. Efectivamente. No sé por qué quieres empezar, sino quién es el Padre Morales o qué son los Cruzados de Santa María. Supongo que primero, quién es, preséntanos el Padre Morales. Efectivamente. Bueno, en fin, es un jesuita, sacerdote jesuita, madrileño podríamos decir, porque como decimos, ¿no?, el buey es de donde pace, no de donde nace. Él nació casualmente porque familia emigrante de Canarias, pues nació en Venezuela, pero vamos, realmente su formación, su niñez, su formación humana, sus estudios, su formación espiritual es de Madrid, diríamos, ¿no? Sacerdote jesuita que nace en 1908, vive en una familia, digamos, de clase burguesa, tiene una buena formación
pues, intelectual en la Universidad Central de Madrid, estudia Derecho muy brillantemente, y ya en esos años 20 finales, los años finales 20, en una universidad española, entonces para minorías muy elitistas realmente, pero en una gran confrontación ideológica y cultural, los años justo previo a la instalación de la Segunda República, años conflictivos, bueno, pues él participará en un movimiento que le va a marcar toda su vida, el movimiento, digamos, apostólico de estudiantes católicos, que estaba en la órbita de la Asociación Nacional de Propagandistas Católicos, bueno, un movimiento que dio pues origen a iniciativas, la Asociación Nacional de Propagandistas, a iniciativas sociales católicas importantes. El diario El Debate sería la más conocida, proyectos de Partido Político Demócrata Cristiano que no salieron adelante. Bueno, en ese movimiento se mueve el padre Morales como un hombre que, digamos, vive con coherencia y con carácter militante su fe en la Universidad Central de Madrid. Después de terminar Derecho, va a hacer su doctorado a Italia, a Bolonia, becado por el gobierno español, diríamos, bueno, y allí va a sufrir un proceso rapidísimo de conversión y va a ingresar en la Compañía de Jesús, que en ese momento, año 33, estaba expulsada de España, y va a marchar a Bélgica, que es donde estudiaban entonces los jesuitas, y no volverá a España hasta el año 39. En ese periodo muere su padre, él no puede ni verlo, etcétera. Bueno, él está, como digo, en Bélgica formándose. Volverá a España propiamente en el año 39, formación ya teológica, etcétera. El año 42 se ordena de sacerdote y en el año 46 es enviado, digamos, para promocionar la obra de los ejercicios espirituales entre los empleados de Madrid. En ese momento había un gran auge religioso en España, los jesuitas daban muchos ejercicios, el padre famoso, el padre Llanos, fueron compañeros de ejercicios espirituales, él a los obreros, el padre Llanos, y el padre Morales a los empleados. Rápidamente de esa labor espiritual, año 46-47, surge, como he dicho, la obra social Hogar del Empleado, y dentro de ella, con el espíritu que el padre Morales infundía de hacer obras, muchas obras, cuantas más y mejor, de presencia cristiana en el mundo, pero siempre desde una convicción personal y de una conversión personal a través de los ejercicios espirituales. Él quería que los cristianos, comillas, ordinarios, los cristianos laicos, los trabajadores, los padres, madres de familia, los jóvenes, pues fueran cristianos coherentes en su vida, en sus deberes, en sus obligaciones, y que generaran, pues digamos, pequeñas estructuras nuevas, sociales, pues de apoyo, de fraternidad, de cooperativas, etcétera, ¿no? Pero desde esa base profunda de espiritualidad. Y en ese contexto nacen los Cruzados de Santa María como un embrión, un núcleo de, digamos, de vida más entregada al Señor en medio de la profesión, en medio del trabajo, en medio de la inserción. El padre Morales después dejará la obra del empleado, seguirá pues ya básicamente atendiendo espiritualmente obras de ejercicios espirituales y a los institutos Cruzados y Cruzadas de Santa María, también un movimiento matrimonial que nacerá poco después, Hogares de Santa María, y finalmente, bueno, pues ya anciano, morirá en 1994. Ese es un poco el panorama de general. Una vida. Sí. Bueno, tenemos que decir que estáis de enhorabuena, ha sido declarado por el Papa Francisco venerable, por tanto, el camino hacia la beatificación está cercano, ¿no? Efectivamente, estamos muy contentos, bueno, pues lógicamente muy agradecidos a la Iglesia y muy contentos, lógicamente, ¿no? El padre Morales muere en 1994, en el 2000 se inicia el proceso diocesano de beatificación en Madrid, en el 2007 pasa a Roma y son una serie de años de, bueno, pues lógicamente de testimonios, de estudios, etcétera, y ahora el 9 de noviembre pasado tuvimos ese decreto de la congregación con la aprobación explícita del Papa de, bueno, declararlo, técnicamente se dice, pues el decreto de virtudes heroicas, vamos, venerable, que es un paso, pues previo, si Dios lo quiere, pues a la beatificación. Cuando Dios quiera. Dios quiera que la podamos ver. De cara a los Cruzados de Santa María, para que nuestros telespectadores, bueno, pues es una realidad que está en la Iglesia, explícanos un poco el carisma, cuántos estáis en Pamplona, un poco para concretar, para que vamos a ver. ¿A qué os dedicáis? Sí, perfecto. El Instituto Secular es una forma, digamos, nueva de presencia de la vida consagrada, vulgarmente vida religiosa, que ha existido en la Iglesia desde siempre, pero como forma de instituto secular, que ahora explicaré un poquito, el Papa Francisco estamos celebrando el 70 aniversario, digamos, del inicio de los institutos seculares en la Iglesia, que los creó de manera así jurídica Pío XII, en 1947 también. Entonces estamos en el 70 aniversario y en las celebraciones el Papa Francisco ha calificado a Pío XII, al aprobar los institutos, como un gesto revolucionario en la Iglesia. Institutos seculares es el intento de que los cristianos, comillas, laicos, vulgares, normales de la Iglesia, los que no somos sacerdotes ni religiosos ni cosas así, pues digamos, tengamos un compromiso fuerte en la Iglesia, fuerte con nuestro bautismo, un deseo
digamos, de presencia espiritual en el mundo, de hacer presente el reino de Dios y la Iglesia en nuestros ambientes y de vivir con coherencia todo esto. Por tanto, desde nuestra pertenencia a la Iglesia, desde el bautismo, queremos, los institutos seculares, como, por decir de algún modo, avanzadilla en la Iglesia del laicado, pues, por decir de algún modo, contagiar a nuestros hermanos laicos pues, de ese espíritu de ardor misionero, pero en el propio ambiente, de deseo de perfección cristiana en el propio ambiente y, diríamos, con las formas sacramentales que la Iglesia nos pone a nuestra disposición. Como instituto secular tenemos un compromiso especial que se concretaría, diríamos, en la vida consagrada, los 3 votos que se ha dicho de toda la vida, y por tanto somos una minoría muy pequeña. En concreto, como el Instituto Secular Cruzados de Santa María es un instituto laical masculino. En el mundo, esta forma de vida relativamente reciente, sobre todo se ha desarrollado en el ámbito femenino. Hay muchos institutos seculares de mujeres. También hay varios o bastantes institutos seculares de sacerdotes diocesanos, como por ejemplo tú, digamos, ¿no? Pero laicales varones masculinos hay muy pocos. No abundan, es verdad. No abundan. Y en España, pues estamos nosotros, entre otros, ¿no? Instituto secular, somos pocos y en Pamplona en concreto somos 7 miembros. Es decir, que, entonces, ¿cuál es nuestra misión? Los de fermento en la masa, desde luego. Efectivamente, es que esa es la misión del instituto secular. Esa es la definición. Entonces nosotros, pues cada cual tiene su trabajo profesional, su inserción de amistad, familiar y profesional básicamente, y allí desarrolla su labor fundamental. Luego, aparte, nuestro instituto, por deseo explícito del Padre Morales, por su carisma, tiene una dimensión pues, de educación en valores también humanos, en virtudes humanas y cristianas, y en ese sentido una relación peculiar queremos mantener con el mundo juvenil, con la formación y evangelización de los jóvenes. Hoy esto está muy difícil y nosotros, que no tenemos parroquias ni colegios propios y cosas así, pues nos resulta no siempre fácil, pero intentamos mantener un movimiento que llamamos Milicia de Santa María, que ha ido generando también matrimonios y personas ya adultas también, que llamamos, digamos, como continuación o prolongación de la milicia, Movimiento de Santa María. Que esto ya sería formado por seglares normales, matrimonios, familias, jóvenes, el Movimiento de Santa María. Un movimiento rico y amplio. Bueno, un poquito más amplio que sencillamente pues aportamos a la Iglesia el carisma que hemos recibido del Padre Morales y lo que cada cual pues crea que Dios le pide y hace, ¿no? O sea que... Bueno. Vamos a ver ahora un vídeo del Padre Morales, bueno, por lo menos que nos hace un esbozo de su vida y de su persona. 13 de mayo de 1917. Europa sufre la Gran Guerra. En una pequeñísima aldea de Portugal, 3 pobres pastorcitos reciben la primera de lo que la Iglesia reconocería como las apariciones de la Virgen en Fátima. 25 años después, Segunda Guerra Mundial, Granada. Tomás Morales, un jesuita de 32 años, es ordenado sacerdote. La vida sacerdotal de Tomás Morales va a quedar desde su ordenación estrechamente ligada al mensaje de la Virgen en Fátima. Su vida y su obra solo se entienden a la luz de su amor apasionado a la Virgen, que vivió imitando sus virtudes y contagiándolo a otros. Así lo dejó plasmado en el lema grabado en el recordatorio de su ordenación: Ad Jesum sacerdotem per Maria. En el corazón de la Madre y solo en él aprenderás 2 cosas: a llenarte de Jesucristo y a rebosarlo a los demás. Si la espiritualidad de cada carisma busca vivir la perfección atendiendo a unos matices particulares del Evangelio, el Padre Morales los halló sintetizados en el mensaje de la Virgen en Fátima, que es para él el Evangelio eterno iluminando el corazón y encarnándose en la vida. Su ideal será hacer de la vida ofrenda permanente por la conversión de los pecadores. Doble dimensión se encarna en este carisma. El apostolado no consiste en acciones esporádicas, sino que es la tarea de todos los minutos, en el esfuerzo de cada uno, jóvenes y mayores, niños y adultos, por vivir el cumplimiento del propio deber como contribución al bien temporal y eterno de los demás. El alimento y el motor de la vida ofrecida es la oración permanente con el dulce nombre de María siempre en el corazón. Así el ofrecimiento de los pastorcitos Jesús es por tu amor se convierte en nuestra familia en por la Virgen Inmaculada siempre más y mejor. En 1917, la Virgen escogió a 3 niños que se refugiaron en su corazón para salvar el mundo. Hoy, la Virgen quiere servirse de hombres y mujeres quizá insignificantes, pero con confianza inquebrantable en su corazón inmaculado.
confianza como la que nos ha legado el Padre Morales. Su expresión, la Inmaculada nunca falla, es la personalización de su confianza de hijo en la promesa de la Virgen a los 3 pastorcitos de Fátima. Al final, mi corazón inmaculado triunfará, avalada por su dilatada experiencia. Ante la próxima solemnidad de la Inmaculada y la Vigilia de la Inmaculada aquí en Pamplona, parroquia San Miguel, los Cruzados de Santa María nos invitan a las 10 de la noche en la parroquia San Miguel a la Vigilia de la Inmaculada. Estamos hablando del Padre Morales, fundador de los Cruzados de Santa María, declarado ya por el Papa venerable. Hemos visto un vídeo, José Javier, del Padre Morales y la Virgen de Fátima. Vamos a ir esbozando un poco unos rasgos, nos quedan unos minutos. El Padre Morales y la Virgen de Fátima, que hemos celebrado el centenario de las apariciones, ¿qué influencia tuvo? Bueno, Mariana mucho, ya vemos que mucha Mariana, Cruzado de Santa María ya el nombre, pero bueno, la Virgen de Fátima... Sí, el Padre Morales efectivamente es un entusiasta, un enamorado y un difusor de la devoción a la Virgen, y en particular le atrae mucho el mensaje de Fátima, que habla de cosas pequeñas. Él pone el ejemplo de los pastorcitos, gentes muy humildes, muy sencillas, es decir, como que la Virgen se acerca a los hombres de hoy y solo nos pide que hagamos, entre comillas, lo que tenemos que hacer para ayudar a los demás, para salvar al mundo, para traer la paz. Entonces, esa dimensión de ofrecimiento por los demás, haciendo lo que tenemos que hacer, desde cualquier insignificante acción hasta las más grandes, personas pequeñísimas como eran aquellos niños pastorcitos de Fátima, al Padre Morales esto le conmocionaba y lo ponía como modelo. Cualquier persona es indispensable en la acción hoy de la Iglesia y no hay cosas más importantes que otras. Lo único que cuenta es el ofrecerse, el entregarlo a la Virgen. Y la Virgen hará maravillas. La Virgen, como él decía, la Inmaculada, nunca falla. Nunca falla, nunca falla. Viendo rasgos del Padre Morales... uno es los ejercicios espirituales. Sí. Yo creo que encima estamos en la diócesis, yo también voy a dar una tanda, estamos dando tandas de ejercicios y los laicos hay que hacerles ver esta herramienta, vamos a decir así, esta posibilidad de perfeccionar y crecer en su vida cristiana a través de los ejercicios. ¿Qué papel ocupa en la vida personal y luego, al fundar la cruzada, Sí, nuclear. Para el Padre Morales considera él como buen jesuita y a nosotros nos transmite la idea de que los ejercicios espirituales son, diríamos, el principio de una auténtica conversión, son como, entre comillas, el gran arma de apostolado, de conversión de los hombres de hoy, y es cierto que efectivamente son una gran necesidad ante un mundo pues tan despistado, un mundo con tanto ruido, con tanta policromía fascinante, ¿no?, que nos envuelve y nos aturulla, sobre todo pues a través de la sensorialidad, de la imaginación, y por eso se hace como en apariencia algo muy duro. Ejercicios espirituales, ¿no? Reflexión, silencio. Él consideraba que el silencio era la clave junto a la acción de Dios, que esa nunca falla. Entonces, ejercicios espirituales como un gran remedio para el hombre de hoy, que parece que es un hombre un poco excesivamente volcado al exterior y que debe descubrir la presencia de Dios dentro de sí mismo y el amor de Dios a partir precisamente de la lectura de la palabra de Dios, de la meditación, de la contemplación de Jesús. Y además que los ejercicios, bueno, pues... todos los hemos hecho y hemos visto que en ellos hemos crecido en la vida cristiana, ¿no? Es una gran... Pero hay un aspecto también que me ha impresionado, quizás más específico, que él así lo enseña a los cruzados, que es el tema del cultivo de la voluntad. Claro, estamos en una sociedad que estos temas del cultivo de la voluntad, estamos un poco, bueno, déjate llevar, esto está muy en la cultura de hoy, ¿no? Hedonista, placentera y tal, pero no se crece. Como cristiano no, pero como persona no se crece, ¿no? ¿Cómo lo plantea él el tema del cultivo de la voluntad? El Padre Morales se dedicó a los jóvenes empleados, ya en el hogar del empleado, y toda su vida ha sido un deseo de transmitir, por decir de algún modo, la evangelización mediante un método, digamos, de educación, formación humana y cristiana de los cristianos, en principio de los jóvenes, ¿no?, que son pues el segmento de la edad que más propicia a la formación, al crecimiento, a la personalización. Entonces él consideraba que en nuestra sociedad, por supuesto cultivando siempre un gran ideal, que es la base, cimentado en la oración el ideal del amor a Jesucristo y el amor que Jesucristo tiene por mí, el que haces por Cristo, que ha hecho Cristo por ti, de San Ignacio, cimentando en un gran ideal, con una inteligencia evidentemente formada en lo humano y en lo espiritual, no con una fe de carbonero, sino una fe adulta, una fe correspondiente a los tiempos de hoy. Y por supuesto, si eres profesional de lo que sea, el mejor profesional posible en tu ámbito. Bien, con una cabeza, diríamos, una inteligencia preparada, era incompleto si además la voluntad, hoy como has analizado perfectamente con las palabras de hedonismo, blandenguería, dejarse llevar, solo lo emocional, me apetece, no me apetece, y sobre todo en los jóvenes,
en ese periodo fundamental, enseñarles a vencerse a sí mismos, a encontrar la alegría del vencimiento por un ideal, por Jesucristo. Hacer en lo humano y en pequeñas cosas de apostolado espirituales, pequeños actos de vencimiento por Jesús. Fortificando tu propia voluntad, venciéndote a ti mismo, siendo capaz de hacer mucho más de lo que crees. Eso como clave de formación, sin descuidar, como digo, la inteligencia, sin descuidar el ideal, porque si no seríamos unos voluntaristas, rigoristas, claro, horribles, y sin tampoco descuidar la afectividad, pero la afectividad, digamos, debe estar canalizada, debe estar ordenada, el amor debe estar ordenado por la cabeza, por una voluntad que sabe lo que quiere y que quiere lo que sabe y lo quiere hacer. Es coherente, si no, la persona, digamos, se disgrega o hay muchas personalidades en una misma persona, y claro, eso es tremendo. Ahora han acuñado el término sociedad líquida, claro, que es un poco todo esto así. Vamos a ver un vídeo sobre este primer domingo de Adviento. Estad atentos, vigilad, porque no sabéis cuándo será el momento. Es como un hombre que al marcharse lejos dejó su casa y dio atribuciones a sus siervos, a cada uno su trabajo, y encargó también al portero que velase. Velad, pues, porque no sabéis cuándo volverá el Señor de la casa, si por la tarde, a la medianoche, o al canto del gallo, o de madrugada. No sea que llegando de repente os encuentre dormidos. Lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Primer domingo de Adviento, abrimos este maravilloso tiempo con el día San Francisco Javier y el próximo viernes la Inmaculada. Estamos con José Javier La Asunción de los Cruzados de Santa María. Nos invitan a la vigilia aquí en Pamplona, pero por toda Navarra las parroquias organizan su pequeña vigilia. Acude, porque es esa noche de la víspera de Inmaculada, es un acto de amor a la Virgen, de sentirnos que vamos a suplicarle, a pedirle su ayuda, su intercesión y a rezar por el mundo, a la Virgen María. Esbozando, José Javier, nos quedan brevísimamente 3 minutos, pero el Padre Morales, bueno, por supuesto, él tiene como un rasgo fundamental un profundo amor a la Iglesia, al Papa. ¿Cómo lo vivís vosotros? Sí, bueno, pues lógicamente, como nos enseñó, con profunda docilidad, obediencia, respeto y siempre con una gran adhesión a la doctrina de la Iglesia y, por supuesto, al Papa, que es garante de esa unidad, ¿no? El Padre Morales decía que la Iglesia y Cristo es lo mismo, o sea, no se puede separar, ¿no? Esto implica una vida de fe, ciertamente, porque muchas veces los eclesiásticos, todos somos Iglesia, primera cuestión, también los laicos somos Iglesia, no nos gustan ciertas cosas, pero Cristo y su Espíritu viven en la Iglesia, y sin la Iglesia no hay, diríamos, la posibilidad para los laicos de ser verdaderamente santos. Sin los sacramentos, sin la Eucaristía, sin la confesión, no puede haber santidad laical. Claro. Pues muchísimas gracias, José Javier. Hemos conocido esta realidad que está en Pamplona, que está en nuestra diócesis. Bueno, hay muchas realidades que igual mucha gente ni sabe, por los Cruzados de Santa María, que animáis la vigilia y organizáis la vigilia de la Inmaculada. Recordamos, Parroquia San Miguel de Pamplona, en este caso para todos los de Pamplona, a las 10 de la noche, con esa escritura del Rosario, el testimonio de un laico y la Eucaristía que presidirá nuestro arzobispo don Francisco. Allí estaremos gozosos para honrar a la Madre. Muy bien. Muchísimas gracias por habernos acompañado y feliz fiesta de la Inmaculada para los Cruzados. Pues eso, muchas gracias. Y nada más, amigos, nos vemos el próximo domingo segundo de Adviento. Que San Francisco Javier y la Inmaculada, gran cita el próximo viernes, nos ayuden a gritarle desde el fondo de nuestro corazón: ven, Señor, ven a nuestra vida, ven a nuestra historia, ven al hoy que vivimos cada uno. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere.